Dijeron que ella era demasiado vieja para cocinar a los 67 años. Ahora dirige una panadería. Bienvenido y disfruta de la historia. Fátima Rodríguez observó con tristeza las cajas de cartón apiladas junto a su escritorio. 40 años de dedicación a la enseñanza de economía doméstica, reducidos a unos cuantos objetos personales y libros de cocina desgastados. El reloj de pared, testigo silencioso de tantas lecciones, marcaba inexorablemente el final de una era. La Junta Escolar había decidido eliminar los programas anticuados, como el suyo, para dar paso a clases más relevantes para el siglo XXI. Estas son las últimas recetas que imprimí para los estudiantes, murmuró, mientras guardaba cuidadosamente un montón de hojas en una carpeta. La puerta del aula se abrió y apareció Gloria Méndez, su joven reemplazo, con un vestido entallado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fátima, estaba esperando encontrarte aquí», dijo Gloria, acercándose al escritorio. «Quería agradecerte por mantener vivo este programa durante tanto tiempo. Pero ahora es momento de innovar. Los estudiantes necesitan aprender sobre alimentación sostenible y técnicas de cocina molecular, no recetas antiguas». Fátima sintió como si le hubieran dado una bofetada. 4 décadas transmitiendo pasión por la cocina tradicional, enseñando a generaciones de jóvenes a conectar con sus raíces a través de la comida. Y esta mujer hablaba como si hubiera estado enseñando a hacer pasta con harina y agua. «Deberías relajarte y dejar la cocina a quienes tenemos ideas frescas», añadió Gloria con condescendencia. «A tu edad mereces descansar». Las palabras se clavaron como cuchillos en el corazón de Fátima. «A tu edad», como si sus 67 años la descalificaran automáticamente, como si sus manos experimentadas ya no fueran capaces de crear maravillas con harina, mantequilla y azúcar. Esa tarde, la fiesta de jubilación resultó una experiencia agridulce. Colegas que aplaudían su trayectoria mientras celebraban discretamente los emocionantes cambios que se avecinaban. Estudiantes que le traían tarjetas y pequeños regalos, genuinamente tristes por su partida. Y el director, con su discurso cuidadosamente elaborado sobre adaptarse a los nuevos tiempos, mientras le entregaba un reloj como símbolo de un tiempo que ya no le pertenecía. Fátima condujo hasta su casa en silencio, con la mirada fija en el camino y el corazón pesado. El barrio de Madrid, donde había vivido toda su vida adulta, parecía extrañamente ajeno esa noche. Al estacionar frente a su casa, observó la fachada, infamiliar, las luces apagadas, el jardín que su esposo Ernesto solía cuidar con tanto esmero. 3 años desde su partida, y aún esperaba verlo recortando los setos o regando las plantas. Al entrar, dejó las cajas en el recibidor y encendió las luces. El silencio la golpeó como una ola. Había estado tan ocupada estas últimas semanas preparando todo para su salida que apenas había tenido tiempo de procesar lo que significaba realmente jubilarse. Ahora, rodeada del silencio de una casa vacía, la realidad la aplastaba con todo, su peso, su cocina. Alguna vez el corazón vibrante de su hogar permanecía impecable y fría. Desde la muerte de Ernesto, había cocinado cada vez menos. ¿Para qué molestarse en preparar comidas elaboradas solo para ella? Sus hijos, Gabriel y Pilar, vivían en Barcelona y Valencia respectivamente, atrapados en sus propias vidas agitadas. Llamaban ocasionalmente, pero sus visitas se habían vuelto escasas, reducidas a Navidades y algún fin de semana ocasional. Fátima se dejó caer en el sofá, exhausta física y emocionalmente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Noelia, su vecina y amiga de toda la vida. «¿Cómo estuvo la despedida?», preguntó Noelia con voz cálida.
Como era de esperarse, respondió Fátima, intentando que su voz no revelara su dolor. Discursos, pastel, el reloj de jubilación obligatorio. Sabes que esto podría ser el comienzo de algo maravilloso, ¿verdad? Tantos años dedicándote a todos menos a ti misma. Ahora es tu momento, Fátima. Fátima asintió, aunque su amiga no podía verla. Claro, mi momento, repitió sin convicción. Tengo que descansar, Noelia. Hablamos mañana. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La rutina de Fátima se había reducido a lo mínimo. Despertarse, ver televisión, preparar comidas sencillas, leer ocasionalmente, dormir. Había dejado de asistir al club de bridge de los miércoles con Noelia y sus amigas. Ignoraba las llamadas de sus hijos con más frecuencia, incapaz de fingir entusiasmo por su nueva vida de libertad. Una mañana de invierno particularmente fría, Fátima fue despertada por un sonido estridente proveniente de la cocina. Desorientada, se levantó y corrió hacia allí, encontrándose con un desastre. Una tubería había reventado, inundando el suelo y salpicando los gabinetes inferiores. ¡No, no, no!, gritó, abriendo frenéticamente el gabinete donde guardaba su preciado libro de recetas manuscritas. El agua había alcanzado la estantería inferior. Con manos temblorosas, sacó el grueso libro encuadernado en piel que contenía generaciones de recetas familiares. La esquina inferior estaba empapada, con tinta corrida en varias páginas. La vista de aquellas recetas desvaneciéndose, algunas escritas por su abuela a principios del siglo pasado, provocó algo en Fátima que no había sentido en meses. Una emoción auténtica, una preocupación real por algo tangible. Después de llamar a un fontanero y secar lo mejor posible el desastre, Fátima se sentó en la mesa del comedor con su tesoro dañado. Con delicadeza comenzó a separar las páginas húmedas, colocando papel absorbente entre ellas. Mientras lo hacía, redescubrió recetas que no había visto en años. El bizcocho de limón que su madre preparaba para cada cumpleaños, los mantecados que eran tradición en Navidad, y allí, casi al final del libro, la joya de la corona. La receta de bollos de canela de su abuela Adela. Los recuerdos inundaron su mente. Su abuela, una mujer pequeña pero de presencia imponente, había operado una modesta panadería durante la posguerra española. Sus bollos de canela eran legendarios, con clientes que venían desde 3 barrios de distancia solo para comprarlos. En tiempos de escasez, su abuela había logrado mantener a la familia gracias a esa receta, adaptándola ingeniosamente a los ingredientes disponibles. Fátima pasó el dedo por la escritura elegante pero descolorida. Empieza con la mejor harina que puedas encontrar, decía la primera línea. Casi podía escuchar la voz de su abuela susurrándole al oído, como cuando le enseñó a amasar, siendo apenas una niña. Un impulso repentino la sacudió. ¿Cuánto tiempo hacía que no horneaba algo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que sintió la satisfacción de crear algo con sus manos? Antes de pensarlo demasiado, Fátima se dirigió a la despensa. No tenía todos los ingredientes, pero suficientes para improvisar. En tiempos de posguerra, su abuela había hecho maravillas con menos. Por primera vez en meses, la cocina de Fátima volvió a cobrar vida. El aroma a mantequilla derretida, canela y azúcar moreno se extendió por toda la casa mientras ella amasaba, estiraba y enrollaba la masa con manos expertas. Era como montar en bicicleta. Su cuerpo recordaba los movimientos, aunque su mente hubiera intentado olvidarlos. Mientras los bollos se horneaban, Noelia llamó a la puerta, preocupada porque no había visto a Fátima en días. «¡Dios mío!», exclamó al entrar. «¿Qué es ese aroma celestial?». Fátima sonrió por primera vez en semanas. «Bollos de canela de mi abuela Adela», respondió con un orgullo que creía olvidado. «Estarán listos en 10 minutos».
Noelia observó a su amiga con asombro. El cambio era sutil, pero innegable. Sus ojos tenían un brillo que había desaparecido desde la muerte de Ernesto. Sus movimientos eran más enérgicos, su voz más firme. Estamos organizando una recaudación de fondos para el centro comunitario este fin de semana, comentó Noelia mientras saboreaba un bollo recién salido del horno. ¿Por qué no llevas una bandeja de estos? Te aseguro que recaudarían más que cualquier rifa. Fátima dudó. Hacía meses que no salía para eventos sociales, pero algo había cambiado esa mañana. Tal vez era tiempo de dejar entrar un poco de luz en su vida. De acuerdo, accedió finalmente. Haré 2 bandejas por si acaso. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribes 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El sábado por la mañana, Fátima se despertó antes del amanecer, una costumbre arraigada después de décadas enseñando. Con energía renovada, preparó la masa para 30 bollos de canela, ajustando la receta de su abuela para obtener el equilibrio perfecto entre tradición e innovación. Añadió un toque de cardamomo, un truco que había descubierto años atrás y que realzaba el sabor de la canela sin dominarlo. El centro comunitario bullía de actividad cuando Fátima llegó con sus 2 bandejas cuidadosamente cubiertas. Se sentía extrañamente nerviosa, como si fuera a ser evaluada por un panel de jueces exigentes. Noelia la recibió con un abrazo y la guió hasta una mesa en el área de refrigerios. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», preguntó Carmen, la directora del centro, acercándose con curiosidad. «Bollos de canela, receta de mi abuela», respondió Fátima, descubriendo las bandejas con cierta timidez. El aroma se extendió inmediatamente, atrayendo miradas interesadas. Carmen tomó uno, dio un mordisco y cerró los ojos con expresión de placer. «Esto no es comida, es poesía», declaró. «¿Puedo poner un cartelito con tu nombre? La gente querrá saber quién los hizo». Antes de que Fátima pudiera responder, los primeros visitantes comenzaron a llegar y la recaudación de fondos se puso en marcha. Para su sorpresa, sus bollos fueron lo primero en agotarse. En menos de una hora, solo quedaban migas en las bandejas y varias personas preguntaban si podían encargar más para eventos privados. Entre la multitud, una joven de aspecto profesional observaba con interés. Se acercó a Fátima mientras ésta recogía sus bandejas vacías. «Disculpe, ¿usted es la señora de los bollos de canela?», preguntó con una sonrisa amable. «Soy Irene Campos, periodista del diario local. Estoy cubriendo el evento y todos me han hablado de sus bollos. ¿Le importaría responder algunas preguntas?». Fátima se sonrojó, desacostumbrada a la atención. «No hay mucho que contar, realmente», contestó con modestia. «Es solo una receta familiar. A veces las mejores historias comienzan así», insistió Irene, sacando una pequeña grabadora. «¿Le parece si nos sentamos un momento?». La entrevista duró apenas 15 minutos, pero Irene supo hacer las preguntas correctas. Fátima se encontró hablando no solo de la receta, sino de su abuela, de la panadería durante la posguerra, de sus 40 años enseñando a jóvenes el arte de la cocina, y finalmente, aunque brevemente, de su reciente jubilación forzosa. «Parece que hay magia en sus manos, señora Rodríguez», comentó Irene al finalizar. «Espero que no deje de compartir ese don». 3 días después, el periódico local publicó un pequeño artículo titulado «La profesora jubilada con magia en su rodillo de amasar». Era una pieza breve pero cautivadora que destacaba la conexión entre el pasado y el presente a través de la gastronomía tradicional.
Junto al texto, una fotografía de Fátima sosteniendo un bollo de canela, con una sonrisa tímida pero genuina. Fátima guardó el recorte sin darle mayor importancia, aunque secretamente complacida por las palabras amables de la periodista. Lo que no sabía era que ese pequeño artículo llegaría a manos de Juan Torres, un inversionista local en busca de oportunidades para revitalizar la zona antigua de Madrid, que llevaba años en declive comercial. Torres había comprado varios locales en la calle Mayor con la intención de atraer negocios innovadores que devolvieran la vida al barrio. Sin embargo, se estaba encontrando con dificultades para atraer a emprendedores dispuestos a arriesgarse en una zona con poco tráfico peatonal. El artículo sobre Fátima encendió una chispa en su mente. Quizás lo que el barrio necesitaba no era novedad, sino autenticidad. Una semana después, mientras Fátima regaba las plantas del pequeño balcón, el timbre sonó. Al abrir, se encontró con un hombre de unos 50 años, vestido con un traje informal pero elegante. «¿Señora Fátima Rodríguez?», preguntó el hombre extendiendo su mano. «Soy Juan Torres. Leí sobre usted en el periódico y me gustaría hacerle una propuesta». Intrigada y algo recelosa, Fátima lo invitó a pasar. En la sala, Torres le explicó su visión para el barrio y finalmente llegó al motivo de su visita. «Tengo un local vacío en la calle Mayor, perfectamente adecuado para una panadería. Le propongo abrirla con un periodo de prueba de 6 meses. Si funciona, negociaremos un acuerdo a largo plazo. El alquiler inicial será simbólico. Yo asumo el riesgo de la inversión y usted aporta su experiencia y esas recetas mágicas». Fátima lo miró como si hubiera propuesto un viaje a la luna. «Señor Torres, aprecio su oferta, pero tengo 67 años. No sé nada sobre dirigir un negocio y abrir una panadería. Es una locura», respondió, aunque una parte de ella se agitaba con emoción ante la idea. «La edad es solo un número, señora Rodríguez», replicó Torres con convicción. «Tengo 62 años y acabo de comprar media calle. ¿Sabe cuántas personas me dijeron que era demasiado viejo para empezar un nuevo proyecto inmobiliario?» Sonrió. «Piénselo. No tiene que decidir ahora». Dejó su tarjeta sobre la mesa y se despidió, dejando a Fátima sumida en pensamientos contradictorios. Por un lado, la idea era absurda. Por otro, algo dentro de ella resonaba con la posibilidad, como no lo había hecho en años. Esa noche llamó a sus hijos para comentarles la propuesta. «¿Una panadería? ¿A tu edad?». La voz de Gabriel sonaba alarmada. «Mamá, apenas llevas unos meses jubilada. Deberías estar disfrutando del descanso, no pensando en trabajar más duro que nunca». «Papá no querría verte arriesgando tus ahorros en algo así», añadió Pilar con tono condescendiente. «¿Por qué no te apuntas a clases de pintura o te unes a un club de lectura? Algo apropiado para alguien de tu edad». Las palabras de sus hijos, aunque dichas con preocupación genuina, la hirieron profundamente. «Alguien de tu edad». Las mismas palabras que había utilizado Gloria Méndez al reemplazarla. Como si alcanzada cierta edad, una persona debiera conformarse con existir en lugar de vivir. Después de colgar, Fátima sacó de nuevo el libro de recetas de su abuela. Pasó las páginas hasta detenerse en una fotografía en blanco y negro pegada en la contraportada. Su abuela Adela de pie frente a su pequeña panadería, Delicias Adela, con un delantal harinoso y una expresión de orgullosa determinación. Tenía casi la misma edad que Fátima ahora cuando abrió aquel negocio en tiempos muchísimo más difíciles. Al día siguiente, Fátima llamó a Juan Torres. «Quiero ver ese local», dijo sin preámbulos. El espacio era más grande de lo que había imaginado. Un antiguo comercio con amplios ventanales, suelos de baldosas hidráulicas antiguas y techos altos.
Necesitaba reforma, sin duda, pero tenía carácter y potencial. Mientras caminaba por el local vacío, Fátima podía visualizar la distribución, el mostrador de madera aquí, las vitrinas refrigeradas allá, una pequeña zona con mesas junto a la ventana, la cocina al fondo. El edificio tiene más de 100 años, explicaba Torres mientras recorrían el espacio. Ha sido muchas cosas a lo largo del tiempo. Tienda de ultramarinos, sastrería, incluso una pequeña pastelería en los años 50, según me contaron. Fátima se detuvo en seco. ¿Una pastelería? ¿Aquí?, preguntó con un extraño presentimiento. Sí, creo que duró hasta principios de los 70. Luego vino la crisis, ya sabe. Con pulso acelerado, Fátima sacó su teléfono y buscó la fotografía de su abuela que había digitalizado recientemente. Amplió la imagen para mostrar la fachada del edificio tras Adela. ¿Era esta?, preguntó mostrándole la pantalla a Torres. El hombre ajustó sus gafas y observó detenidamente. Podría ser. La estructura básica coincide, aunque ha habido muchas renovaciones desde entonces. Miró a Fátima con curiosidad. ¿Por qué lo pregunta? Porque esa mujer es mi abuela Adela y esa pastelería era suya, respondió Fátima con voz temblorosa. Nunca reconocí el edificio con tantos cambios, pero es el mismo. Estoy segura. Ambos permanecieron en silencio, procesando la extraordinaria coincidencia. O quizás, pensó Fátima, no era coincidencia en absoluto. Bueno, eso lo decide, dijo finalmente Torres, sonriendo ampliamente. Este local estaba esperándola, señora Rodríguez. Durante las siguientes semanas, Fátima trabajó incansablemente para transformar el espacio. Utilizó una parte sustancial de sus modestos ahorros para la jubilación, ignorando las advertencias de sus hijos. Contrató a artesanos locales para restaurar los elementos originales del local y añadir toques modernos donde era necesario. Para el mostrador, encontró una pieza de madera maciza de olivo que recordaba al de la panadería de su abuela. Un día, mientras los obreros retiraban capas de pintura de una de las paredes interiores, hicieron un descubrimiento sorprendente. «Señora, creo que debería ver esto», llamó el capataz. Bajo numerosas capas de pintura había aparecido un mural decorativo de los años 50, un diseño de espigas de trigo y hornos antiguos con el nombre Delicias Adela en letras elegantes. El mismo mural que aparecía de fondo en varias fotografías familiares que Fátima había visto toda su vida sin prestar demasiada atención. «Es una señal», susurró para sí misma, pasando los dedos por las letras desgastadas del nombre de su abuela. Decidió preservar el mural e incorporarlo como pieza central de la decoración. El local, que inicialmente iba a llamarse Dulce Tradición, pasó a llamarse Herencia de Adela, un homenaje a su abuela y a las 4 generaciones de recetas familiares que Fátima planeaba ofrecer. El día de la inauguración llegó con una mezcla de anticipación y temor. Fátima había horneado durante toda la noche, preparando una selección de sus mejores recetas. Noelia y algunas amigas del barrio habían acudido temprano para ayudar con los últimos detalles. A las 10 en punto, Fátima giró el cartel de cerrado a abierto y esperó. La mañana transcurrió lentamente. Algunos curiosos entraron, atraídos por el aroma y la novedad, pero principalmente eran amigos y vecinos que querían apoyarla. Para media tarde era dolorosamente evidente que la gran apertura había sido decepcionante. Apenas habían vendido 1/3 de lo preparado. «Es solo el primer día», intentó animarla Noelia mientras ayudaba a limpiar. «La gente necesita un tiempo para descubrir lugares nuevos». Fátima asintió, intentando mantener el optimismo. Sin embargo, en las semanas siguientes, el patrón se repitió.
A pesar de la excelente calidad de sus productos, los clientes eran escasos. El barrio, antaño vibrante, ahora era principalmente una zona de paso con poco tráfico peatonal. L'oscurantismo. Pocos residentes que quedaban eran mayoritariamente ancianos, con presupuestos limitados, y los turistas raramente se aventuraban más allá de las calles principales. Un mes después de la apertura, Juan Torres apareció para evaluar la situación. Revisó los números con expresión preocupada. «No voy a endulzar la realidad, Fátima», dijo finalmente. «Las ventas son insuficientes para sostener el negocio a largo plazo». Fátima se hundió en una silla, agotada y desmoralizada. «Tal vez mis hijos tenían razón», murmuró. «Quizás soy demasiado vieja para esto». Torres negó con la cabeza. «El problema no es usted ni sus productos. El problema es que estamos desconectados del público actual». Sacó su tablet y mostró imágenes de pastelerías modernas en otras zonas de Madrid. «Mire lo que está funcionando. Presentaciones Instagram-friendly, sabores fusion, conceptos retro pero con twist moderno. Sus productos son exquisitos, pero demasiado tradicionales para captar al público que necesitamos». Las palabras golpearon a Fátima como un eco de lo que había escuchado en su último día como profesora. Otra vez, lo tradicional como sinónimo de obsoleto. Sintió que la historia se repetía. «¿Qué sugiere?», preguntó con voz tensa. «Contratar a una consultora joven que modernice nuestro menú y enfoque», respondió Torres pragmáticamente. «Conozco a alguien perfecta para el trabajo. Es excelente en marketing digital y ha ayudado a varios restaurantes a reinventarse». Fátima quería negarse. La idea de alterar las recetas familiares le parecía una traición, pero también era realista. Sin cambios, la panadería no sobreviviría, y con ella se perdería también la posibilidad de preservar aquellas recetas de alguna manera. «De acuerdo», concedió finalmente, «pero con una condición. Las recetas base se mantienen auténticas. Podemos adaptar presentaciones, añadir variaciones, pero no comprometeré la calidad ni los métodos tradicionales». Torres sonrió, complacido con el compromiso. «Trato hecho. Le enviaré a Zoe Valverde mañana mismo. Y si te encuentras con alguien que asegura que ya es demasiado mayor para perseguir un sueño, ¿alguna vez has experimentado o conoces a alguien que haya enfrentado prejuicios por su edad? Cuéntame tu experiencia en los comentarios». Zoe Valverde resultó ser exactamente lo que Fátima temía, una joven de 20 y tantos años, con ideas revolucionarias y una actitud que oscilaba entre el entusiasmo desbordante y la condescendencia apenas disimulada. Llegó a la panadería vistiendo ropa negra minimalista, con una tablet bajo el brazo y expresión crítica mientras examinaba el local. «Es encantador», dijo, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. «Muy auténtico, pero necesitamos actualizarlo para la generación Instagram». Durante los días siguientes, las tensiones entre ambas fueron en aumento. Zoe proponía ideas que horrorizaban a Fátima: acortar los tiempos de fermentación para producir más rápidamente, utilizar mezclas preelaboradas como base, añadir colorantes para crear versiones arcoíris de los bollos tradicionales, incorporar ingredientes exóticos como matcha o carbón activado. «El sabor es secundario frente a la estética», insistía Zoe mientras mostraba fotos de elaboradas creaciones. «La gente come primero con los ojos, especialmente en redes sociales». «La comida no es un accesorio de moda», respondía. Fátima, cada vez más frustrada. «Debe alimentar cuerpo y alma. Mis clientes aprecian el sabor auténtico». «¿Qué clientes?», replicó Zoe en un momento de particular tensión. «Con todo respeto, apenas tiene 10 al día».
Los intercambios acalorados en la cocina se volvieron legendarios entre los pocos clientes habituales, que a veces se quedaban más tiempo del necesario esperando el próximo round entre la maestra tradicional y la millennial disruptiva, como los había apodado cariñosamente Pascual, un anciano que visitaba la panadería cada mañana. Una tarde particularmente difícil, después de que Zoe sugiriera reemplazar la mantequilla por un sustituto vegetal más contemporáneo y saludable, Fátima alcanzó su límite. Se retiró al pequeño despacho en la trastienda, cerró la puerta y, para su propia sorpresa, rompió a llorar. Las lágrimas, contenidas durante meses, fluían ahora sin control. No escuchó la puerta abrirse. Solo se dio cuenta de la presencia de Zoe cuando la joven habló. «Señora Rodríguez, lo siento, no quería». Avergonzada, Fátima intentó secarse las lágrimas mientras se volvía hacia una fotografía de su abuela que había colocado en la pared. «Está bien», respondió, con voz todavía temblorosa. «Solo necesitaba un momento». Zoe se acercó y notó la fotografía. «¿Es su abuela?», preguntó con genuina curiosidad. Fátima asintió. «Adela, la panadería original era suya. Este edificio, de hecho», sonrió débilmente. «A veces me pregunto qué pensaría de todas estas discusiones sobre Instagram y comida fotogénica». Para su sorpresa, Zoe se sentó en la silla frente a ella, con una expresión repentinamente vulnerable. «Nunca conocí a mis abuelos», confesó. «Mis padres emigraron cuando eran muy jóvenes. Todo lo que sé sobre panadería lo aprendí de videos en YouTube y cursos online». Hizo una pausa. «Supongo que por eso me obsesiona tanto lo visual. Es lo único que puedo juzgar a través de una pantalla». El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Algo había cambiado en la dinámica entre ellas. «Podría enseñarte», ofreció Fátima impulsivamente, «si realmente quieres aprender sobre panadería tradicional, no de videos, sino con tus propias manos». Los ojos de Zoe se iluminaron. «¿Lo haría? Quiero decir, he sido bastante insufrible estos días». Fátima rió por primera vez desde que Zoe había llegado. «Yo tampoco he sido la compañera más flexible», admitió. «Quizás ambas podamos aprender algo de la otra». A partir de ese momento comenzó una extraña pero efectiva colaboración. Por las mañanas, antes de abrir la panadería, Fátima enseñaba a Zoe las técnicas tradicionales. Cómo sentir la masa cuando está en su punto exacto, cómo determinar la temperatura correcta del horno sin necesidad de termómetros. Secretos transmitidos de generación en generación. «La masa es un ser vivo», explicaba Fátima, guiando las manos de Zoe sobre la superficie elástica. «Responde a tus manos, a la temperatura de la habitación, incluso a tu estado de ánimo. Nunca es exactamente igual dos veces». A cambio, por las tardes, cuando el negocio estaba tranquilo, lo cual lamentablemente era la mayor parte del tiempo, Zoe enseñaba a Fátima los fundamentos del marketing digital. Le mostró cómo configurar cuentas en redes sociales para la panadería, explicó la importancia de la iluminación en las fotografías de comida y le enseñó conceptos básicos de branding. «Su historia es su mayor activo», insistía Zoe. «No estamos vendiendo solo bollos. Estamos vendiendo tradición, conexión familiar, autenticidad. Eso es lo que la gente busca en esta era de comida industrial». Un día, Zoe tuvo una idea brillante: crear una serie de videos cortos llamados Horneando a través del tiempo, donde Fátima compartiría la historia detrás de cada receta mientras demostraba las técnicas tradicionales. Instalaron un trípode en la cocina y comenzaron a grabar. Los primeros intentos fueron desastrosos. Fátima se ponía tensa frente a la cámara, olvidaba lo que quería decir y los videos resultaban forzados.
Pero Zoe era paciente, y poco a poco Fátima comenzó a relajarse. El momento decisivo llegó inesperadamente. Durante la grabación de un video sobre masa de hojaldre, la masa se resistía particularmente. Después de varios intentos fallidos, Fátima, olvidando momentáneamente que estaban grabando, soltó una colorida expresión que había aprendido de su abuela. «¡Me cago en la leche, pedazo de masa testaruda!», exclamó, para luego continuar tranquilamente amasando como si nada hubiera ocurrido. Zoe, detrás de la cámara, tuvo que contener la risa para no arruinar la toma. Cuando terminaron, estaba a punto de sugerir editar esa parte, pero algo le dijo que debía conservarla. Esa noche, editó el video manteniendo el exabrupto de Fátima y lo publicó en las redes sociales con el título «Cuando la masa no coopera, ni la abuela mantiene la compostura». Para la mañana siguiente, el video tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios entusiastas. La abuela panadera mal hablada se había convertido en una sensación de Internet. Las siguientes publicaciones atrajeron aún más seguidores. La autenticidad de Fátima, su conocimiento profundo, y sí, ocasionalmente sus expresiones coloridas resonaban con el público. Las personas comenzaron a visitar la panadería específicamente para conocer a la famosa Fátima y probar sus creaciones. Por primera vez desde su apertura, Herencia de Adela comenzó a tener colas en la puerta. Pero justo cuando el negocio despegaba, Fátima enfrentó un obstáculo inesperado. Su artritis, controlada durante años, se agudizó severamente. El dolor en sus manos se volvió tan intenso que un día ni siquiera pudo amasar. El médico le recomendó reposo absoluto durante al menos 2 semanas. «No puedo permitirme parar ahora», protestó Fátima. «Estamos empezando a tener éxito. Y no lo hará si pierde permanentemente la movilidad en sus manos», respondió el doctor, con firmeza. 2 semanas, Fátima. Sin excepciones. Zoe se encontró repentinamente a cargo de la producción, utilizando las recetas de Fátima pero sin su experiencia. Los resultados fueron inconsistentes. Algunos días los productos salían aceptables. Otros eran desastres que ni siquiera podían ponerse a la venta. La crisis llegó cuando recibieron un pedido importante para el aniversario del alcalde. 50 pasteles individuales de almendra, especialidad de Fátima. Zoe intentó seguir la receta al pie de la letra, pero el resultado fue desastroso. La masa quedó grumosa y desigual. Desesperada, hizo lo impensable. Llamó a Pilar, la hija de Fátima, cuyo número había encontrado en la agenda de contactos de emergencia. «Solo vengo por el fin de semana», aclaró Pilar cuando llegó a Madrid al día siguiente. «Mamá no debería estar manejando un negocio a su edad, pero no puedo dejar que fracase públicamente frente a medio Madrid». Pilar, ejecutiva corporativa, de éxito pero agotada por el ritmo frenético de su carrera, había heredado el talento culinario de su madre, aunque rara vez lo ejercitaba. Con reticencia inicial, se puso un delantal y comenzó a trabajar con Zoe. Para sorpresa de ambas, formaron un buen equipo. Pilar recordaba las técnicas básicas que había aprendido en la cocina familiar, y Zoe aportaba entusiasmo y creatividad. Juntas, lograron completar el pedido del alcalde, que resultó ser un éxito rotundo. El fin de semana se extendió a 1 semana, y luego a 2. Pilar, que inicialmente planeaba supervisar brevemente la operación, comenzó a involucrarse cada vez más. Durante ese tiempo, presenció algo que la dejó perpleja: el cariño genuino que los clientes sentían por su madre. No era solo respeto por sus habilidades, sino auténtico afecto. Una tarde, mientras Pilar atendía el mostrador, una anciana se acercó con paso lento. «¿Está Fátima hoy?», preguntó con evidente decepción al no verla. «No, lo siento. Está descansando por recomendación médica», respondió Pilar. «Soy su hija.
¿Puedo ayudarle en algo? La mujer sonrió con nostalgia. Dile que Teresa vino a visitarla. Fuimos alumnas juntas en el colegio hace muchos años. Hizo una pausa. La busqué después de ver sus videos. No nos habíamos visto en décadas. Sus bollos de canela siempre fueron los mejores, incluso cuando éramos niñas. Este tipo de encuentros se repetían con frecuencia. Exalumnos que recordaban con cariño sus clases, vecinos que habían perdido el contacto y ahora reconectaban a través de la panadería, personas jóvenes fascinadas por las técnicas tradicionales que Fátima compartía en sus videos. Pilar comenzó a ver a su madre bajo una nueva luz, no como una anciana testaruda que se negaba a disfrutar de una tranquila jubilación, sino como una mujer vital que había encontrado un propósito y una comunidad. Cuando Fátima finalmente regresó, con sus manos mejoradas, aunque aún sensibles, se sorprendió al encontrar a su hija todavía allí, discutiendo estrategias de negocio con Zoe. ¿No deberías estar en Valencia, dirigiendo tu departamento?, preguntó con genuina curiosidad. Pilar se encogió de hombros. Pedí una excedencia, respondió casualmente, aunque la decisión había sido cualquier cosa menos casual. Pensé que podría quedarme un tiempo y ayudar. El negocio está creciendo y necesitas estructura administrativa. Lo que no mencionó fue lo liberador que resultaba trabajar con sus manos después de años frente a presentaciones de PowerPoint, ni cómo el ritmo más lento del barrio antiguo estaba sanando algo en ella que no sabía que estaba roto. Justo cuando Herencia de Adela comenzaba a establecerse como un negocio viable, surgió una nueva amenaza. Fátima recibió la noticia a través de Juan Torres, que apareció en la panadería con expresión preocupada. «Se llama Dulce Tradición», explicó, mostrándoles un folleto. «Una cadena nacional que ofrece productos estilo casero a precios reducidos. Van a abrir justo enfrente». El folleto mostraba pasteles perfectamente fotografiados, con eslóganes como «El sabor de la abuela», «La conveniencia de hoy» y «Tradición reinventada». Los precios eran considerablemente más bajos que los de Herencia de Adela. «No podemos competir con esos precios», murmuró Fátima, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Utilizan ingredientes baratos y procesos industriales. Tal vez deberíamos vender ahora», sugirió Torres pragmáticamente. «El negocio ha ganado valor. Podemos encontrar un comprador antes de que la competencia nos aplaste». Fátima estaba a punto de considerar la oferta cuando Zoe intervino con vehemencia. «¡No! ¡No podemos rendirnos! Ellos venden una versión manufacturada de la tradición. Nosotros ofrecemos la real». «La autenticidad no paga las facturas», replicó Torres. «Los consumidores son prácticos». «No todos», insistió Zoe. «Hemos construido una comunidad, no solo una base de clientes. Podemos movilizarla». Esa noche, después de cerrar, Zoe, Pilar y Fátima se quedaron hasta tarde planificando su estrategia. Necesitaban diferenciarse claramente, enfatizar su autenticidad y crear un evento que pusiera de relieve lo que hacía especial a Herencia de Adela. La idea surgió casi por accidente cuando Fátima mencionó cómo, en los tiempos de su abuela, cada barrio tenía su propio festival gastronómico donde las familias compartían recetas transmitidas por generaciones. «¡Eso es!», exclamó Zoe. «Un festival de gastronomía tradicional. Invitamos a otros negocios locales auténticos. Creamos una celebración comunitaria con la panadería como centro». Pilar, con su experiencia corporativa, vio el potencial inmediatamente. «Podríamos conseguir patrocinios locales, involucrar al ayuntamiento, convertirlo en un evento anual que beneficie a todo el barrio». Trabajaron intensamente durante las siguientes semanas para organizar el festival. Contactaron a otros negocios tradicionales del barrio,
Consiguieron permisos municipales y crearon una campaña en redes sociales que rápidamente captó la atención local. Fátima contactó a antiguos alumnos que ahora trabajaban en hostelería, formando una red de apoyo intergeneracional. 3 días antes del festival, mientras Fátima preparaba masa para una demostración especial, sufrió un colapso repentino. La combinación de estrés, agotamiento y deshidratación la llevó directamente al hospital. Aunque los médicos aseguraron que no era grave, la advertencia fue clara. Necesitaba moderar su actividad. Recostada en la cama del hospital, con Pilar y Zoe a su lado, Fátima contempló seriamente cerrar la panadería. Se sentía repentinamente vieja, consciente de sus limitaciones físicas. «Quizás Gloria Méndez tenía razón», murmuró. «Tal vez soy demasiado mayor para esto». Pilar, que había sido la primera en desalentar a su madre, fue ahora quien más firmemente se opuso. «Mamá, en estos meses he visto algo que nunca entendí antes», dijo tomando la mano de Fátima. «No se trata solo de hornear, se trata de preservar algo valioso, de conectar a las personas con sus raíces, y no tienes que hacerlo sola». Hizo una pausa. «Yo puedo encargarme de las operaciones del negocio mientras tú te centras en lo que realmente importa: hornear y enseñar». Zoe, que había estado inusualmente callada, añadió: «He estado pensando, ¿y si ampliamos el concepto? Además de la panadería, podríamos ofrecer clases para todas las edades. Transmitir su conocimiento, señora Rodríguez. No hay videos de YouTube que puedan reemplazar la experiencia de aprender directamente de alguien como usted». La idea resonó en Fátima. Enseñar había sido su vocación durante 40 años. Quizás esta era una forma de continuar ese legado. El festival resultó ser un punto de inflexión. A pesar de la competencia de la nueva cadena, el evento atrajo a cientos de personas al barrio. Fátima, aunque con actividad limitada por órdenes médicas, presidió una mesa redonda sobre gastronomía tradicional que se convirtió en el evento más concurrido del día. Las 3 mujeres trabajaron coordinadamente durante el festival. Pilar, gestionando la logística, Zoe, dirigiendo la promoción y documentación en redes sociales, y Fátima, compartiendo su conocimiento y pasión. Formaban un equipo formidable, cada una aportando habilidades complementarias. La sorpresa llegó en forma de una visita inesperada. Gabriel, el hijo de Fátima y hermano de Pilar, apareció con su hijo Martín, estudiante de escuela culinaria, que siempre había considerado la cocina casera de su abuela como algo amateur, comparado con las técnicas vanguardistas que aprendía en la escuela. «Vine a ver qué era tan importante para que Pilar abandonara su carrera», explicó Gabriel, con cierto escepticismo. Durante el festival, Gabriel observó con asombro cómo su madre, a quien siempre había visto principalmente como una simple ama de casa y profesora, comandaba la atención y el respeto de chefs profesionales y entusiastas gastronómicos por igual. En un momento particularmente revelador, presenció cómo Martín, su hijo, quedaba boquiabierto al ver a Fátima demostrar una compleja técnica de laminado que, según confesó después, ni siquiera sus profesores dominaban con tal precisión. «Le debo una disculpa, abuela», dijo Martín esa noche, mientras ayudaba a limpiar la panadería. «Siempre pensé que la cocina tradicional era, inferior. Estaba equivocado». Hizo una pausa. «¿Aceptarías un aprendiz durante las vacaciones de verano?» El último día del periodo de prueba de 6 meses, Juan Torres regresó a la panadería, esperando encontrar a Fátima, ansiosa por negociar una extensión del contrato. En cambio, se encontró con Pilar, que lo recibió con una carpeta de documentos. «Hemos estado ocupadas mientras mamá se recuperaba», explicó Pilar, extendiéndole los papeles.
Torres revisó los documentos con creciente sorpresa. Eran escrituras de propiedad. Pilar había estado comprando silenciosamente los locales adyacentes con la intención de expandir el negocio. Nuestra propuesta es simple, continuó Pilar. Puede convertirse en socio genuino de nuestra empresa en crecimiento o vendernos su edificio directamente. En cualquier caso, herencia de Adela se queda y crece. Torres miró a las tres mujeres frente a él. Fátima, con su sabiduría y autenticidad. Pilar, con su agudeza empresarial. Y Zoe, con su creatividad y energía. Sonrió, reconociendo la fuerza de esa alianza poco probable. «Socios será», respondió, extendiendo su mano. Un año después de su jubilación forzosa, Fátima estaba de pie en su floreciente panadería, rodeada de familia, estudiantes y miembros de la comunidad. Lo que comenzó como un último intento desesperado por encontrar un propósito se había convertido en un negocio familiar, multigeneracional y un centro comunitario. La panadería original se había expandido para incluir una cafetería, una tienda de productos artesanales locales y, lo más importante para Fátima, una cocina de enseñanza donde ofrecía clases a personas de todas las edades, desde niños hasta personas mayores que, como ella, buscaban reinventarse. Mientras cortaba la cinta de su espacio ampliado, Fátima reflexionó sobre cómo, a veces, los finales forzados pueden convertirse en comienzos inesperados. Gloria Méndez había tenido razón en una cosa. Era hora de dejar que otros cocinaran. Pero no porque fuera demasiado vieja, sino porque su mayor contribución ahora era compartir lo que sabía, inspirar a otros y demostrar que nunca es tarde para comenzar de nuevo. La receta más valiosa, descubrió, no estaba en el libro de su abuela, sino en su propia resiliencia y en su disposición a comenzar de nuevo cuando todos decían que había pasado su mejor momento. Felicidades, escribe 9 en los comentarios, para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.